En los últimos años ha tenido lugar una verdadera revolución tecnológica en el ámbito militar. Esta revolución tiene que ver con el desarrollo de sistemas autónomos para la ejecución de tareas militares o de la toma de decisiones por parte de máquinas que pueden ser controladas con diferente nivel de autonomía. Desde luego, estos desarrollos tienen que ver con el desarrollo de la propia inteligencia artificial como trasfondo de este cambio. De hecho, podemos hablar de sistemas autónomos, en el caso extremo, cuando estos toman decisiones por sí mismos, como en el caso de, por ejemplo, los sistemas de defensa antimisiles, o en el caso de algunos tipos de artillería que también se montan sobre algunos vehículos terrestres de corte militar, por supuesto. Sin embargo, no hay un sistema autónomo que haya tenido tanta influencia en el desarrollo de los ejércitos actuales como el dron. Por esto podemos hablar de la dronificación de la guerra. Pero antes que nada sería importante entender qué es un dron. Un dron podemos entenderlo como un sistema autónomo o semiautónomo, no tripulado, con características aerodinámicas que puede llevar una carga, y esta carga desde luego puede ser letal, puede llevar explosivos. Básicamente pueden ser también recuperables o desechables, por eso incluso en el ámbito militar se habla de drones kamikaze. Y los drones cumplen al menos con 4 funciones muy importantes en el orden militar. El primero sería la vigilancia y reconocimiento del terreno enemigo, tareas que se pueden ejecutar en alta definición, lo que implica que el ejército en uso pues tiene mayor detalle del territorio del enemigo. Y aparte, esto refleja una preocupación por no exponer a los soldados en estas tareas tan peligrosas de reconocimiento. Además de que se puede hacer en alta definición, se hace en tiempo real. De ahí el valor tan destacable de este tipo de tecnología. El segundo tipo de tareas que puede ejecutar un dron es propiamente ataques de precisión, reduciendo pues, los daños colaterales y aumentando las posibilidades de éxito cuando se tiene un objetivo de alto valor, por ejemplo, algún jefe de alguna unidad del enemigo contrario o la alta cúpula militar. La tercera gran función de los drones sería aprovisionamiento y logística, es decir, el beneficio de poder transportar materiales militares, alimentos o medicinas, lo cual es crucial para mantener líneas de aprovisionamiento que permitan pues establecer y fundar bien las líneas de ataque en contra del enemigo. Otra función importante que sería la última gran función son pues el desempeño en tareas de búsqueda y rescate en territorio enemigo y difícil de acceder. Y bueno, estas 4 funciones son las que definen la importancia de los drones al día de hoy. Cuando pensamos en el desarrollo de la tecnología que nos ha llevado a poder utilizar este tipo de armas en los ejércitos, tenemos que tener en cuenta que se trata de tecnología que comenzó a desarrollarse hace más de un siglo. Por ejemplo, pensemos en la Primera Guerra Mundial, cuando se desarrollan los primeros experimentos con dispositivos voladores. La aviación estaba en ciernes y a estos dispositivos se les busca controlar por control remoto mediante señales de radio, aunque la tecnología era bastante mala en ese momento, por lo tanto el control de estos dispositivos era muy deficiente. Avanzan las décadas y ya propiamente en la Segunda Guerra Mundial la emisión de señales mejora en calidad, implicando, por supuesto, una mejora en los niveles de control y relativa autonomía de estos dispositivos. También tenemos que en esta época se intenta poner explosivos en algunos dispositivos. Esto ya se había intentado desde 1916 en Francia, pero pues tendrá un desarrollo un tanto más efectivo en estos años, aunque por supuesto no estamos diciendo que sean pues las armas más eficientes para estos fines, ¿no? Habrá que esperar a las siguientes décadas. Vemos incluso que durante la década de 1950 y 1960 la tecnología de emisión de ondas de radio mejora, lo cual permite ampliar el margen de acción de los drones en ese momento o de los sistemas autónomos no tripulados. Observamos también que
Ya hacia la década de los 60, los ejércitos comienzan a reconocer el valor de los drones como elementos de ataque, porque ya tienen una cierta autonomía que permite esto. Y llegamos así a la guerra de Vietnam, que como ustedes saben, tiene una temporalidad que parte pues, de 1955 a 1975 en su última fase en contra de los Estados Unidos. Y en este momento ya vemos que el ejército estadounidense cuenta con drones que tienen un margen de acción mucho más respetable, lo que les permite utilizarlos efectivamente en tareas de reconocimiento, pero también en el desvío de misiles de los enemigos. En esto serán muy útiles los drones durante la guerra de Vietnam. Y van avanzando las décadas y vemos cómo hacia los 70s y 80s se logran hacer más pequeños elementos muy importantes como son los procesadores y también las propias baterías, lo cual permite una autonomía de vuelo mucho mayor. Ya hacia la década de los 90 hay otro avance que también potencia mucho esta invención, que es la accesibilidad del gran público hacia el sistema GPS, lo que permite establecer rutas seguras para, pues digamos, el desplazamiento de drones. Hacia el cambio de siglo también hay algunos pues desarrollos tecnológicos muy importantes que tienen que ver con el avance en la tecnología de baterías. Por ejemplo, ustedes saben que se van reduciendo de tamaño, permitiendo además que tengan mayor, pues digamos, durabilidad, lo cual también delimita mucho o determina el nivel de autonomía que un dron puede tener. En estos años es cuando los drones desempeñan un papel importante para el ejército norteamericano durante la Guerra del Golfo. Y también vamos a ver que conforme llega la vuelta de siglo hacia el año 2000, comienzan a desarrollarse drones mucho más pequeños. Esto, pues en la primera década representará un momento clave para que Estados Unidos e Israel se coloquen como los dos países con mayor producción y mayor avance en el desarrollo de drones. Sin embargo, un cambio que sigue presente en nuestros días es que nuevos actores han surgido como productores destacados de drones comerciales y no comerciales, y entre ellos, por supuesto, se encuentra China, Turquía e Irán, que producen sus propios modelos incluso para exportación y de orden militar. Vemos también que hacia el cambio de siglo, el uso de drones estará presente en conflictos regionales diversos en los que Estados Unidos, por supuesto, juega un papel importante, en el caso de los conflictos en Siria, en Irak, en Afganistán, incluso en Pakistán y en Yemen vemos presencia de drones ejecutando labores de reconocimiento, inteligencia y, por supuesto, ataque. En general, podemos decir que los drones son al día de hoy un elemento innovador que los ejércitos que aspiran a tener, pues digamos, una relación de poder más favorable, no pueden pasar por alto. En ese sentido, podemos identificar que distintos ejércitos, ya hablaremos de eso en un momento, han conformado divisiones específicas para su manejo dentro de su logística de guerra. Me gustaría referir un tanto el papel de la guerra en Ucrania para definir el potencial de esta tecnología. Primero que nada, ha sido el escenario donde los drones han sido puestos, pues digamos, a prueba de forma masiva para el ejercicio de tareas militares. Sobre todo porque cuando inicia la operación militar rusa en Ucrania en 2022, los ucranianos vieron a los drones como una posibilidad de establecer un cierto balance en su conflicto contra un ejército mucho mayor. Y esto explica el contexto en que se desarrolla la industria de los drones en Ucrania, sobre todo porque inicialmente, según reportan algunos testimonios recogidos por el diario británico The Guardian, varios testimonios apuntan a que los primeros esfuerzos para desarrollar esta industria se dieron por la sociedad civil, es decir, los familiares de los soldados, los amigos de los soldados y campañas de fondeo público permitieron que se manipularan y crearan los primeros drones, a veces con base en drones comerciales, sobre todo de la marca DIJ, que hoy es una de las marcas más importantes para el desarrollo de drones a nivel comercial, una marca china, por supuesto. Y bueno, con esta dinámica de participación social comienza a desarrollarse la industria de los drones en Ucrania, y con el paso de los meses y la urgencia de la guerra, el Estado tendrá un papel más importante en la provisión de drones para pues las distintas brigadas que conforman al ejército ucraniano. Entonces,
pues podemos ver que es un contexto de creatividad múltiple con distintos sectores sociales participando de ello. Ya he mencionado que la importancia de los drones en la guerra de Ucrania tiene que ver con la compensación de fuerzas de un ejército más débil en contra de un ejército mucho más poderoso. Y aquí vienen elementos que nos explican por qué los drones son tan importantes al día de hoy. Primero que nada, destacan entre otros sistemas autónomos por su, precio asequible. Por unos cientos de dólares se puede obtener un dron de tamaño pequeño que se puede adaptar para ejercer funciones militares. Esto ha permitido que los ucranianos, al menos en, los primeros meses de la guerra, pudieran hacer frente a, el grupo de tanques rusos que invadían el territorio ucraniano. Y esto implicaba que con equipos de unos cientos de dólares podían destruirse equipos de millones de dólares como los tanques. Los tanques son particularmente vulnerables a los ataques de drones. En segundo lugar, otra característica que hace muy relevantes a los drones es su adaptabilidad. Esto quiere decir que pueden conformarse sistemas autónomos que operen en tierra, en aire, por supuesto, y también bajo el agua. Y bajo el agua ha sido un campo muy especial porque los ucranianos han buscado generar un contrapeso en el poder que tiene proyectado Rusia sobre el Mar Negro. Y en ese sentido es muy importante pues contar con este recurso. Podemos también mencionar que durante la guerra en Ucrania pues se ha puesto a prueba la posibilidad de utilizar a los drones como una suerte de elemento para la guerra de guerrillas. Y en 2024 hubo un ataque muy importante de drones dentro de territorio ruso por parte del ejército ucraniano. Y bueno, esto muestra la posibilidad de ejecutar un ataque con medios económicos. También podemos señalar que en esta época de cambio tecnológico son varios los países que comienzan a adoptar la integración de drones dentro de sus ejércitos para poder estar al día en los nuevos desarrollos tecnológicos. Claramente, Ucrania ha definido una nueva división dentro de su ejército dedicada exclusivamente al manejo de drones. En el caso de Rusia, vemos que el comando de drones queda bajo distritos militares, lo cual implica una mayor centralización del control del manejo de los drones. Y en el caso de China, por ejemplo, vemos que el desarrollo de los drones se incorpora a las distintas divisiones del Ejército Popular. Estados Unidos hace lo propio investigando y modificando drones comerciales para integrarlos a sus distintas unidades, sobre todo a nivel de escuadrón y de brigada. Y vemos que hay esfuerzos por incorporar el uso masivo de drones a partir de plataformas como los portaaviones, por supuesto. Taiwán está haciendo lo propio para conformar su propio ejército de drones para defenderse de la amenaza de la reunificación forzada en beneficio de China. Y en el caso de Europa, pues también vemos que hay una concienciación más explícita sobre la necesidad de adoptar a los drones como parte crucial del desarrollo militar de la región. Vemos que funcionarios de la OTAN quieren acercarse con el ejército ucraniano, que tiene ya experiencia probada en el desarrollo de esta industria. De hecho, las investigaciones de campo apuntan a que Ucrania quiere ser autónoma en la producción de partes para la construcción de drones, sobre todo porque muchas de estas partes han sido de origen chino. Y siempre resuena la posibilidad de que Pekín se alinee incluso en lo que respecta a la provisión de estos pertrechos de guerra, permitiendo que no haya más paso, digamos, de estos materiales hacia Ucrania y beneficiando a Rusia, que por supuesto ha sido un aliado coyuntural importante en los últimos años de Beijing. Y bueno, pues así vamos viendo cómo es que resulta muy importante la incorporación de drones para los ejércitos modernos, y también resulta importante tener en cuenta que los ejércitos deben prepararse para la defensa de drones. En el caso de Europa, he comentado que hay interés de la OTAN por acercarse al ejército ucraniano, sobre todo ante las noticias que se han dado sobre la posible incursión de drones rusos en Polonia y en el espacio marítimo de algunos países en el mar Báltico. Entonces, bueno, existe esa preocupación, esa necesidad de incluso crear una suerte de muro de drones que pueda
en términos de los europeos, proteger contra la amenaza rusa. Pero bueno, redondeando estas ideas, podemos ahora abordar algunas preocupaciones sobre la automatización de los ejércitos que vienen de la mano con el desarrollo de los drones como elementos de guerra. Una de las preocupaciones es precisamente que haya una deshumanización en el ejercicio de la guerra, en el sentido de que las máquinas pues no van a tener ningún tipo de empatía hacia, pues digamos, quienes encuentren a su paso, incluso sin distinguir combatientes de civiles. Otro punto de preocupación es la falta de responsabilidad ante las consecuencias del ejercicio de la violencia por parte de las máquinas. Es decir, cuando hay fallos de precisión, ¿a quién se atribuye la responsabilidad legal de un crimen de guerra? Siempre existe la posibilidad de atribuir responsabilidad, pero finalmente esto se hace muy complicado en la práctica, porque la ley siempre va detrás de la tecnología y en ese sentido hay que definir si el responsable de un acto de violencia que pudo haber sido decidido por una misma máquina recaería en última instancia en el diseñador, en el ejército que lo utiliza, en el estado que lo manda, en fin, es un asunto bastante complicado. Y otro punto que también preocupa a los especialistas es la opacidad técnica, es decir, ya de por sí los sistemas son complejos, los sistemas de inteligencia artificial, y son sistemas que aprenden de sí mismos y entonces puede resultar complicado tener, digamos, un nivel de transparencia suficiente para analizar cuáles son los posibles errores que conducen a resultados indeseables respecto al ejercicio de la violencia, por ejemplo, sobre civiles en caso de una situación de conflicto. Otro punto que se señala es que el problema con las armas automáticas es que una vez que, pues digamos, les da luz verde, no hay marcha atrás, en el sentido de que pues no podemos esperar que la máquina se detenga a sí misma fácilmente, ¿no? Y bueno, el último ejemplo en este sentido serían los sistemas de defensa, como en el caso de Rusia, que pues tienen programado responder a cualquier ataque que reciba el territorio ruso de orden nuclear, automáticamente lanzando un ataque nuclear masivo contra Estados Unidos. Claro, en tal conflicto pues nadie gana, pero es un ejemplo de cómo la automatización de las máquinas puede llevar a una situación de corte incluso apocalíptico. Pero bueno, cierro aquí mi comentario planteando que hay un proceso tecnológico de cambio muy importante que podemos llamar la dronificación de la guerra, en la cual o en el cual hay mayor participación de sistemas autónomos que ejercen tareas militares o que toman decisiones sin un involucramiento directo del componente humano. Esto con la finalidad de proteger la vida del combatiente por parte del Estado que implementa estas medidas, pero esto lleva a situaciones pues preocupantes que también deben de sopesarse al momento de entender cómo se van dando estos desarrollos en la industria militar. Agradezco nuevamente su atención prestado a este espacio, que es un espacio pensado para ustedes, dedicado sobre todo al análisis de la política internacional. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias.